Se cumplen 10 años desde la muerte de Hugo Chávez, 10 años en los que Venezuela ha vivido hiperinflación, desabastecimiento generalizado, criminalidad galopante, emigración masiva y una doble presidencia. Tras tocar fondo, los primeros signos de recuperación económica se vieron en 2021 con la dolarización de la economía y la apertura a las importaciones. A contar del año 2022, la crisis política comenzó a recobrar relevancia. La razón, la crisis de la oposición y el anuncio de las elecciones primarias para ese sector del que saldrá un candidato o una candidata que enfrentará a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. Hoy en A Fondo nos preguntamos: ¿Chávez y su revolución bolivariana, derrota definitiva o transformación? Sean ustedes muy bienvenidos a esta edición de A Fondo, en esta vez para poner en contexto 10 años sin Chávez. Les acompaña Jenny Pérez. En nuestro panel, Johan Ramírez, periodista y escritor venezolano, fue corresponsal de Deutsche Welle en Bogotá y ahora integra nuestro equipo aquí en Berlín. Gina Bellekamp, periodista alemán independiente, especializado en relaciones políticas internacionales, fue corresponsal en Latinoamérica para el periódico berlinés Berliner Zeitung. Y Ana María Álvarez, periodista costarricense, experta en derechos humanos y migración, consultora en temas europeos y latinoamericanos de migración. Y desde Caracas nos acompaña Óscar Schlenker, periodista y corresponsal de Deutsche Welle en Caracas y experto en organizaciones civiles de derechos humanos en Venezuela. 10 años de la muerte de Hugo Chávez y hacemos balance en esta mesa de A Fondo. Por favor, opine con nosotros. Hágalo como siempre a afondo@dw.com o a través de nuestra publicación en YouTube. Y quiero decirles que hay muchos periodistas que han cubierto la crisis de Venezuela desde la muerte de Hugo Chávez, pero muy pocos quienes vivieron la muerte de Hugo Chávez en Caracas y también decidieron quedarse hasta el día de hoy para informar sobre esta situación. Y uno de ellos es el corresponsal de Deutsche Welle en la capital de Venezuela, a quien quiero saludar ahora mismo y también abrir la mesa de discusión. Óscar Schlenker, colega, muy bienvenido. 10 años de la muerte de Hugo Chávez, ¿cómo fue ese momento que te tocó informar para nuestra televisora? Sabemos además en 3 idiomas. Bueno, ya yo estaba comenzando mi carrera periodística y el trabajo con Deutsche Welle en esa oportunidad. Ya desde diciembre del 2012 todos los periodistas estábamos esperando esa noticia de la muerte de Chávez, y en esos meses hubo muchísima especulación, muchas noticias falsas también, noticias increíbles también, pero cuando hicieron ese anuncio de la muerte fue como una explosión informativa sin precedentes. Para mí, asistir al funeral de Chávez fue una experiencia realmente trascendental. Ahí es cuando yo entendí que el chavismo en ese momento era algo más que un movimiento político y en verdad se había convertido en un fenómeno histórico. Al ver el fervor de tanta gente, todos vestidos de rojo, fue realmente una marea roja. La gente en esa oportunidad hizo colas por varios días para ver el cuerpo de Chávez, y eso para mí fue realmente sorprendente y emotivo también. Muy diferente a las marchas o campañas políticas del chavismo que había cubierto anteriormente. Muchas gracias, Óscar Schlenker. Y tenemos también a un colega de Deutsche Welle, además que estrena la mesa de fondo. Muy bienvenido, Óscar Ramírez, colega periodista que conoce muchas historias, también como corresponsal en Bogotá, y con todo lo que también señala Óscar, con la certeza de lo que sabemos cómo era la enfermedad de Chávez en su momento, lo que estaba pasando externamente en Cuba. La muerte de Chávez estaba más o menos, digamos, dentro de los cálculos. Y aquí la pregunta, ¿pensaste que iba a cambiar algo con la muerte de Hugo Chávez? No solamente yo pensé que algo iba a cambiar, sino mucha gente pensaba en Venezuela, de hecho, que el chavismo sin Chávez no podía existir. De alguna forma, luego que Chávez murió, expertos, encuestadoras, políticos comenzaron a afirmar aquello y se instaló de alguna manera como una idea de que el chavismo sin Chávez no existía, porque el chavismo durante los 15 años en ese momento que tenía como movimiento político en el poder nunca había construido liderazgos alternativos. Entonces la sola idea de imaginar a un gobierno chavista sin Chávez en la cabeza no tenía lugar, porque no había un liderazgo que pudiera reemplazarlo. De manera que yo no solamente pensé que iba a haber cambios o transformaciones, sino que simplemente eso
iba a morir como movimiento chavista, es decir, se iba a transformar, pero el chavismo tal como lo conocíamos hasta ese momento, sin Hugo Chávez allí, para mí no podía existir. Gina Bellekamp, periodista, colega alemán, ¿pensaste tú también que moría el chavismo con Chávez? No lo pensé. Pensé que el chavismo tenía que cambiarse y lo hubiera tenido que cambiarse también con Chávez vivo, porque el proceso chavista había llegado a un momento en que necesitaba una nueva etapa, un afianzamiento, una consolidación y el desarrollo de un nuevo proyecto económico sostenible que no dependa tanto de la bonanza petrolera. Eso también hubiera pasado con Chávez vivo, sin el cáncer. Pero como dijo Oscar, que el chavismo en ese momento ya era un fenómeno histórico, algo mucho más profundo que un pequeño movimiento reformador. Eso me quedaba claro. Siempre lo comparé con el peronismo, que en otro momento histórico y en otras circunstancias y desde otro punto de vista político, otro punto de partida, produjo fenómenos muy parecidos. Y también sobrevivió la derrota de Perón en el 55, la vuelta, la muerte, pero está gobernando hasta hoy día. Larga vida del peronismo y sigue también el chavismo en Venezuela, dice Gina Bellekamp. Ana María, experta en derechos humanos, te ha tocado mirar la situación desde una perspectiva naturalmente distinta, pero aún así te podemos preguntar, ¿cómo ves a Venezuela 10 años después de la muerte de Chávez? Es un estado fallido, es un estado totalmente fallido. Los números que hoy vemos son totalmente desgarradores. O sea, simplemente son 10 años que Venezuela ha sufrido las consecuencias de muchas de las decisiones que se tomaron mientras Chávez estaba vivo todavía. Y pues coincido con mis colegas, o sea, por supuesto que se veía venir un cambio, pero lamentablemente fue un cambio para mucho peor. Y seguimos avanzando, estamos hablando de la muerte de Hugo Chávez. Murió Hugo Chávez. Y algunos pensaban que las cosas iban a ir a mejor. Sin embargo, los datos comprobables, aquellos que podemos citar con fuentes fehacientes, en una década evidencian lo contrario. Desde un apagón económico, el contundente reporte de violaciones de derechos humanos de la ONU, el éxodo masivo de venezolanos y venezolanas y el clamor de muchos, dentro y fuera del país, por elecciones libres. La noticia impactó a toda Latinoamérica. En 2013 murió Hugo Chávez, líder de la Revolución Bolivariana. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Desde entonces, Nicolás Maduro, mano derecha de Chávez, ha estado al mando del país. 10 años en los que Venezuela ha vivido duras transformaciones. Una Venezuela más desigual, con índices de pobreza sobre el 80% y con más de 6 millones de venezolanos en situación de hambruna. Con una inflación que cerró en 2022 en un 305,7% y con un informe de las Naciones Unidas que ve con preocupación la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado, con casi 16.000 detenciones políticas arbitrarias en la última década. El panorama actual del país ha obligado a cerca de 7 millones de personas a migrar, muchos de ellos poniendo en riesgo su vida en condiciones extremas. Algunos expertos señalan que la crisis económica podría comenzar a quedar atrás. El Banco Central de Venezuela asegura que el crecimiento del PIB entre enero y septiembre de 2022 fue de 17,73%. Y la CEPAL espera que la economía siga creciendo para 2023 en un 5%, siendo uno de los índices más altos de toda América Latina. Con una economía que lentamente se estabiliza, ¿podría comenzar una nueva era para el país? Y sea un 5% o un 10% de crecimiento, independientemente de las fuentes que naturalmente se observen, lo que está pasando es lo que decía el informe. Venezuela está creciendo más que ningún otro país en América Latina. Y aquí la pregunta, vamos con Óscar Schlenker, nuestro corresponsal allá en Caracas. Óscar, seguimos hablando de crecimiento ahora mismo. ¿Qué dice este crecimiento económico en verdad para la gente a pie, para el venezolano, la venezolana que tiene que vivir como puede allá en la capital venezolana?
Bueno, se vive con austeridad y sin duda hay un crecimiento económico, pero no hay garantías de que se mantenga y todos sabemos eso. Y es producto de que con una hiperinflación de 8 años seguidos que teníamos, además de las sanciones internacionales, el gobierno se vio obligado a levantar los controles de cambio y las restricciones que tenía la economía, porque ya eran insostenibles. Pero ese crecimiento se puede ver, pero se siente en muy pocos bolsillos. Aquí continúa una crisis humanitaria y aunque podemos ver productos y negocios que eran escasos hace unos años, lo que más ha aumentado es la desigualdad. Los ricos están más ricos, los pobres más pobres. También hay que tomar en cuenta que el éxodo venezolano también mantiene la sociedad aquí a fuerza de las remesas que los migrantes envían a sus familias. Pero fuimos en pocos años uno de los países más baratos del mundo a ser uno de los más caros en el curso de apenas unos años. Bonanza económica, y uno se pregunta también qué pasa con toda esa bonanza que pueda empezar a recuperar Venezuela, que en principio es una muy buena noticia, pero qué pasa cuando se habla de la corrupción. Y lo pregunto porque Venezuela sigue teniendo el récord del país más corrupto según Transparencia Internacional, no lo digo yo, y también hay otras organizaciones que dicen que lo peor, y es un área que me interesa a ti, Ana María, hay una relación directa en la crisis humanitaria y la corrupción. Sin embargo, esta pregunta es para mi colega Johan Ramírez. Te pido disculpas que te llamé Oscar más temprano. Johan Ramírez de Deutsche Welle. ¿Cuánto pierden los venezolanos por esta corrupción? Y hago una pregunta en general. Estamos pensando en todo el dinero que se da en el aparato estatal, ¿no? Pierde muchísimo, porque se pierde pues, la calidad de vida, es decir, la inversión social, todas las posibilidades que habría en un país, un estado extremadamente rico como es Venezuela, y que ese dinero no lo vean los ciudadanos, que lo vea una élite y que lo que llega a los ciudadanos es muy poco. Y lo que decía Oscar, es decir, cuando venimos de unos años en los que había nada y ahora hay un poco, la gente siente que hay una calidad de vida distinta, que las cosas comienzan a mejorar. Pero eso en el fondo no resuelve el problema de base de los venezolanos, y esa recuperación económica de la que ahora tanto se habla, con, digamos, la apertura de ese cerco diplomático que tuvo Nicolás Maduro durante algunos años, eso claro que va a traer dinero, inversiones, pero ese dinero y esas inversiones van a ir al bolsillo seguramente de unos pocos. De la nueva élite. Sí, de lo que es lo que ha pasado durante los últimos 20 años en Venezuela. Esa élite de ese nuevo gobierno, donde claro, se acabaron las élites de los últimos 40 años para entonces, pero llegó una nueva élite que tomó el poder y que se ha encargado de crear los mismos aparatos de corrupción, donde unos pocos se enriquecen y el resto del país sigue sufriendo las consecuencias. Oligarquía, ¿qué pasa tanto con la población? Ana María, ¿querías decir algo? Y es que lo importante de esa élite es que sí que hay una élite beneficiándose de ciertas nuevas actividades, por ejemplo, la minería de oro, pero también hay muchos grupos nuevos paramilitares, grupos totalmente independientes que han venido a tomar ciertas áreas como Apure y tal, que es preocupante, que ellos también son los que se están haciendo a la adquisición más grande, de hecho, y luego hablaremos más sobre temas de derechos humanos, pero el 70% de la extracción de minería de oro vamos a ver, en extracción internacional está a manos ilegales. O sea, tú observas una relación entre la corrupción y el crimen organizado. Por supuesto. Ana María, Gina, sin embargo, y para ser bien justos, la corrupción no es algo que solamente afecte al oficialismo, a la cúpula de Maduro, y veíamos lo que pasó con Juan Guaidó. ¿Cuán corrupta es la oposición en Venezuela? Y lo pregunto en términos generales. Tiene un poco menos recursos que puede distribuir, entonces un poco menos corrupta, pero no confiaría en nadie en ese momento, tengo que decir. Además es un fenómeno que se da en casi en todo el continente, lo que se vio con el caso Odebrecht en casi todos los países de América Latina. Venezuela es un caso aparte y las sanciones también han contribuido a eso, porque hay un dicho que yo aprendí en Cuba que dice: mar revuelto, ganancia de los pescadores. Cuanto menos claras estén las cosas, cuanto menos estructuras hay, más ganan los que están pescando ahí en las aguas turbias, y Venezuela es un terreno muy propicio para ellos. Solamente para puntualizar, la corrupción no es privativa realmente de ningún país de las Américas, para ser bien justo. Sin embargo, ninguna tú dices... fuerza política en Venezuela tampoco, si veo bien. Correcto, pero tú dices que no es privativo de Venezuela y que Venezuela es un caso especial, lo acabas de decir. ¿Por qué hace especial a Venezuela? ¿Acaso la cooptación de los poderes?
Bueno, las estructuras venezolanas son distintas a las que en muchos otros países. En muchos otros países las élites tradicionales, como también en Venezuela antes del chavismo, tuvieron sus mecanismos, habían establecido el Estado para ellos y también excluían a la gran mayoría de la población que no gozaba de la riqueza petrolera que también Venezuela en ese momento ya tuvo y no se repartió nada de esa. Y lo que estamos diciendo... Entonces, ahora tenemos la situación de unos nuevos ricos, y los nuevos ricos en general son más ávaras que... ¿Quieres hacer una acotación, Johan? Sí, decir que creo que hay dos cosas que hacen en Venezuela un caso particular, es que la corrupción es que no hay equilibrio de poderes. Todos los poderes están en manos del oficialismo, de manera que no hay instituciones que puedan fiscalizar al Ejecutivo o al Legislativo, de manera que la corrupción se hace y entre todos la cubren. Y algo puntual con la oposición, porque también, por supuesto, no hay que ignorar los casos de corrupción que llenaron la fueron cometidas fuera de Venezuela, fuera de Venezuela. Sí, de Juan Guaidó, por el punto allí, y sin ánimos de defender absolutamente a nadie. Pero hay que también reconocer que Juan Guaidó fue reconocido como presidente legítimo de Venezuela por 63 países en un momento, comenzó a manejar recursos, miles de millones de dólares, sin tener una estructura para manejarlos. Era un gobierno en el papel, de manera que cómo podía garantizar la transparencia en el manejo de esos recursos si no tenía la infraestructura estatal para hacerlo. Bueno, quizá lo que le critican es precisamente haber recibido esos dineros sin haber tenido la estructura, y es un punto igual interesante de acotar. Y estamos hablando de esta cuestión y es importante... La pregunta, ¿por qué se reconoció a un presidente que no era presidente? Esa es una de las preguntas que, lamentablemente, debido a lo que tenemos que responder que en nuestro programa, ahora mismo vamos a dar un salto, porque la cuestión de Guaidó que plantean ustedes y la cuestión de la corrupción plantea una cuestión todavía más importante, que es en quién creer cuando los venezolanos tienen que acudir a unas primarias, cuando ya hay campañas electorales que están en pie. Y aquí yo quiero volver a mi colega Óscar Schlenker. Óscar Schlenker, ¿quién está en posición de garantizar algo allá en Venezuela para las próximas elecciones? ¿Qué dicen? ¿Se puede hablar de encuestas en Venezuela? ¿Hay alguna manera de medirlo? Bueno, hay muchas encuestas. Todas dan diferentes ganadores, diferentes cifras, y es muy difícil saber cuál tiene la razón. Hay pocas garantías de tener fiabilidad en lo que se está investigando aquí. Además que hay muy poca información y se sabe, o sea, uno sabe que hay diferentes tipos de perspectivas hacia la política en estos momentos. Lo que la oposición más discute es utilizar el Consejo Nacional Electoral o no para estas primarias. Hay candidatos que no están de acuerdo, hay candidatos que sí, y recobrar la confianza del electorado creo que es lo más difícil, el reto más difícil de estas primarias. Muy bien, Óscar. Ana María, ¿perdió acaso la oposición venezolana una oportunidad de oro? Lo pregunto también en la caída de Juan Guaidó, de la que estamos hablando ahora mismo. Coincido con el colega y precisamente esa es una de las razones por las que ha caído. Creo que el hecho de haber nombrado a un presidente sin ningún tipo de elecciones, creo que ha caído mucho la desconfianza. Pero bueno, al final del día, en este momento, como está Venezuela, de que mucha gente necesitará un cambio, vamos a ver cómo se va a ver estas primarias. Pero sí creo que va a tener que haber algún tipo de confianza con los opositores. Este es el momento. Juan Guaidó, dentro de las encuestas que hay, de las que se pueden considerar, un poco mencionaba también Óscar, no está en la primera línea. En la primera línea están otros candidatos como el señor Capriles, como la señora Machado. Y bueno, aquí uno se pregunta también si no es esta férrea descomposición, y perdón que lo manifieste de esta manera, descomposición de la oposición, donde se pelean, donde no se pueden poner de acuerdo en muchas cosas. ¿Acaso no es esa la fortaleza también del chavismo? ¿Quién quiere responder? Sí, claro. Sí, claro. Claro, es que esa ha sido la estrategia. Y por eso cuando hablamos del chavismo sin Chávez, y yo lo decía al principio, yo pensé que el chavismo sin Chávez iba a transformarse, tenía que cambiar, porque sin esa cabeza no podía existir la manera en que había funcionado durante esos 15 años que estuvo en el poder. Y la gran sorpresa para muchos es que siguió funcionando de la misma manera. Es decir, la estrategia del chavismo desde el principio ha sido hacer implosionar a la oposición, ha sido dividirla. No es la fuerza de las ideas del chavismo. En algún momento sí hubo muchas ideas y muy buenas seguramente. En algún momento hubo inversión social, hubo dinero.
pero en otro momento simplemente una estrategia política de destruir la oposición, Y cuestionarle lo que le pasó a Guaidó es simplemente una buena noticia para Maduro de seguir creando y generando más desconfianza. Claro, porque es un liderazgo que en un momento fue muy sólido, muy fuerte, reconocido internacionalmente, una cosa sin precedentes, creo yo. Es decir, Charles de Gaulle, habría que hablar de Charles de Gaulle, ¿no? Cuando fue reconocido como líder legítimo de la Francia libre en la Segunda Guerra Mundial sin tener control territorial. ¿Tenés algo que decir ahí, Giner? Sí. Breve, porque tenemos que avanzar. Sí, yo al preparar ese programa, yo miré también algunas fotos viejas y vi un cartel de propaganda electoral del chavismo, post-Chávez. Juntos todo es posible, decía. Si la oposición ahora realmente abraza esa consigna, sí, todo es posible y todo fue posible ya durante mucho tiempo y no fueron capaces de hacerlo. Una sola vez, en el 2015, lograron ganar la elección al Parlamento. Pero la falta de unión, esa pelea de gallos entre ellos, sí, es el fuerte de Maduro, pero es problema de ellos, no de Maduro. Algunos dicen que esa pelea de gallos fue también lo que posibilitó que tras el golpe Chávez en el año 98 se mantuviera en el poder, continuara, digamos, por tantos años más en el poder. Hay una de las consecuencias, tenemos que avanzar realmente, hay una de las consecuencias más indeseables de la crisis venezolana, crisis humanitaria, como ha señalado la ACNUR, es una tremenda ola de migración. 17 países tienen más de 7 millones de venezolanos y venezolanas en el mundo, uno de ellos es Alemania. ¿Cuál es tu opinión respecto de eso, Ana María? Muy concretamente, es desolador ver lo que está pasando en América Latina. Ha tomado América Latina, como latinoamericana tengo que decir que es una vergüenza como los países latinoamericanos siguen tratando a los venezolanos, pero creo que el hecho de que nos hemos enfocado tanto en la migración, no como fenómeno como tal y no como el efecto de todo lo que está pasando en Venezuela, le ha quitado cierto foco a lo que sigue sucediendo dentro de Venezuela. Y la migración, una y otra vez más, es un efecto de todo lo que los venezolanos están atravesando dentro de Venezuela, y tenemos que mirar de nuevo hacia adentro, porque los venezolanos que están afuera simplemente han quedado a manos de mucha xenofobia, mucha discriminación. Vimos ayer en Chile otra vez militarizando las zonas en Perú, en las zonas fronterizas con Perú y Bolivia. O sea, los venezolanos sienten que no tienen acogida en América Latina, no pueden ingresar a Estados Unidos, han quedado atascados en México. Pero lo que dicen los gobiernos y también los ciudadanos dicen que no estamos preparados para eso. Estamos hablando de la peor ola migratoria de un país no hay guerra en el mundo, reconocido por la ONU. Es la ola migratoria más grande sin precedentes de toda América Latina en su historia. Y es cierto, ha agarrado a los países sin ningún tipo de herramientas, pero ¿quiénes sino nosotros mismos los latinoamericanos para innovar, para crear, para insertar, integrar? Cuando los musulmanes vienen a Europa, cuando vienen a Alemania, también los toman de sorpresa, pero no es una excusa para que la sociedad civil misma se movilice. ¿Está fallando la política internacional, la política internacional y la política también latinoamericana, ¿no? Johan Ramírez, tú, corresponsal de Bogotá, cubriste muchas historias para nosotros, algunas de ellas muy desgarradoras. Selva del Darién, uno de los ejemplos. ¿Qué te tocó ver? De todo. Es decir, la frontera con Venezuela, Cúcuta, esa zona fronteriza es dramática. O sea, se ven historias allí inimaginables, el sufrimiento de la gente. Una cosa es leerlo en las noticias, una cosa es verlo en la televisión, pero cuando estás allí te das cuenta del drama real, familias enteras, niños cruzando. Lo que decías, el tapón del Darién, estuve allí en la frontera entre Colombia y Panamá y ver niños cruzando el Darién, mujeres mayores, personas que no tienen ninguna posibilidad de atravesar esa selva. Es una selva. Y aún así, si sobreviven, porque no todos sobreviven esa travesía, sobreviven solicitando dinero en las calles, en países como el mío, en Costa Rica, etcétera, para seguir y continuar el camino hasta México. Claro, porque no termina allí. Y hay una estigmatización del venezolano, y lo pregunto porque llevamos años del éxodo venezolano. Hay unos estudios que reconocen unas 800.000 personas en la época de Chávez, ya que correspondía a la élite, a los empresarios, empresarias. Luego la clase profesional, ¿no? Porque a nadie y después, posteriormente, la gente a pie, la gente que no puede pagar un pasaje de avión y que es las personas que arriesgan su vida para poder vivir, para poder comer. América Latina... ¿Te parece? Giner, te pone la palabra Giner, tuvo que pasar que se internacionalizara esa crisis humanitaria a través de lo que vimos, lo que contaba recién Johan Ramírez, para que el mundo reaccionara y pusiera atención en lo que estaba pasando dentro del país. No sé si realmente el mundo se ha dado cuenta y que se ha dedicado tanto más al drama venezolano que antes. América Latina, seguro que sí, porque en todos los países del continente la llegada de venezolanos deja un impacto
fuertísimo. Yo acabo de volver de Uruguay, también lo vi ahí. Es desgarrador y es un drama enorme, pero más allá de América Latina, no se nota tanto. En Estados Unidos cierran la frontera como a cualquier tipo de inmigración, también la inmigración desde Centroamérica, que también son millones y millones y millones, pero no en tan poco tiempo como en el caso venezolano, que es un caso aparte. Muchas gracias. Quiero ir directamente a Óscar Schlenker y con una pregunta que nos envía, es una pregunta de uno de nuestros colaboradores, Nicolás Guzmán. Pregunta, ¿podría cambiar el panorama electoral una vez que reingresen venezolanos al país, como están consignando algunos medios? ¿Cuán importante es esa ola de reingreso de venezolanos al país ahora mismo? Mira, no es tan numeroso como mucha gente piensa. La gente está regresando al país, sí, pero por distintas situaciones, no necesariamente por esta apertura económica que se ha venido hablando. Mucha gente viene porque ya extraña a sus familiares, por la misma xenofobia de otros países. Hay que recordar también que en Venezuela también nos ha afectado mucho esta migración, familias que han quedado separadas, madres de hijos, y esas situaciones a la final terminan llevando a tomar decisiones de regresar al país. Pero se dice que es un 6% de lo que se ha ido, de lo que está regresando, pero hay muy poca información porque aquí no hay cifras oficiales, el Estado no está dateando esas cifras tal como debería ser. Muchas de las cifras las obtenemos de las fronteras en otros países cuando están reingresando los venezolanos, pero es menor de lo que se cree ese reingreso al país. Más bien ahorita se está tratando de incentivar a que el Estado permita a los venezolanos de afuera poder elegir en estas primarias y en las próximas elecciones presidenciales. Interesante a ver cómo va realmente a gravitar ese elemento en las elecciones primarias, que a todo esto... yo me había prohibido volver a otro tema porque tenemos tanto que hablar, pero a todo esto, muy breve, Óscar, ¿hay una garantía de que las primarias realmente decía el candidato ganador o ganadora para enfrentar a Maduro? Breve. No, definitivamente se puede elegir a un contrincante para Maduro, pero para las elecciones presidenciales seguro van a surgir otros candidatos, lo hemos visto en el pasado, y eso definitivamente afecta a esas elecciones que se van a dar el año que viene. Unas elecciones sin garantías aún, y uno de los aspectos de la campaña electoral naturalmente es el tema de derechos humanos, y hay un expediente en la Corte Penal Internacional abierto hacia el gobierno de los Estados Unidos y también, de Venezuela, ¿no? Y concretamente contra la figura de Nicolás Maduro. Y aquí hay algo que está pasando internamente en el gobierno venezolano. El gobierno venezolano también acudió a la Corte con un documento quejándose de un proceso, de una investigación políticamente motivada. Hacen alusión a Karim Khan, que es el fiscal a cargo de este proceso. La pregunta para nuestra experta en derechos humanos, entonces, ¿debería la Corte golpear la mesa y ejercer la jurisdicción sobre los casos que están sometidos a examen? Y estamos hablando de muchos casos de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales que consignó ya, por ejemplo, el primer informe de Bachelet, ¿no? Lo va a hacer porque Maduro, el gobierno de Venezuela tenía tiempo hasta el 28 de febrero, hace escasos días, para dar respuesta a 24 cartas con información contundente que pudiera dar más información sobre esto que estaba diciendo Maduro, pero no lo hizo. Y ya el tiempo se acabó. Ahora queda a manos de la Corte Plena para ver qué sigue. Y si el hecho de que el fiscal no diera una extensión, ya nos dice de que van con una estrategia fuerte en contra de Venezuela. ¿Qué va a hacer la ONU? Lo pregunto porque están pidiendo acá desde Venezuela, ONGs, activistas, sociedad civil, están pidiendo que se renueve el mandato de expertos de la ONU. ¿Es algo que debería estar pasando o está pasando y acaso no se sabe, no traspasa eso a la prensa? Es importante que la ONU siga observando la situación, tomando notas, aunque solo sean alegatos, porque al final quien tiene que resolver esas cosas es la justicia, no lo está haciendo, pero es la única forma de realmente llegar al fondo de eso, pero no alcanza con la ONU, y yo creo que el que debería influir en ese drama, en ese conflicto, son los países vecinos, es América del Sur. Creo que si lograran inmiscuirse más, con todo respeto por los dos lados, pero tratando de garantizar elecciones
lo más libres, lo más transparentes posibles, podrían hacer un gran favor al país, porque la confrontación de los últimos 10 años no ha llevado a ninguna parte. Sí, a una parte, pero a un drama, a conflictos, a sufrimiento humano, a abuso de poder, de todo. Pero eso, al final, la solución tiene que venir de los venezolanos y las venezolanas. ¿Algo que decir, Johan? Sí, si México, si el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se inmiscuyera en Venezuela tanto como lo está haciendo con Perú, creo que podría hacer presión, ¿no? Para que las cosas se muevan en Venezuela. Coincido con los dos, porque ya hay temas, incluso hasta de ambiente, que eso le compete, por ejemplo, a Brasil, le va a competir a Colombia también. Las Amazonas en el estado de Bolívar se han desaparecido ya 250,000 hectáreas para la extracción de recursos. O sea, yo creo que ya lo que está pasando en Venezuela ya no es solamente Venezuela, está afectando al resto, no solamente con el tema de la migración, sino también desde el punto de vista ambiental y la presencia de grupos armados que sigue creciendo en Venezuela y que es muy preocupante. Pregunta, los gobiernos progresistas de izquierda, que tienen distintas orientaciones, ¿no? Hay gobiernos de corte más bien ecologista, otros más activistas. Bueno, todos los gobiernos progresistas actuales que se sientan en el Consejo de Naciones Unidas o incluso en las distintas plataformas que hay en América Latina, ¿se tapan un ojo a la hora de hablar de Venezuela? La mayoría creo que lo hace. Sí, lamentablemente sí, porque ahorita pues con la cantidad de grupos armados y el tema de la migración, ese sigue siendo el foco. Giner, ¿estás de acuerdo? Sí, varios antes se taparon el otro ojo. Y tampoco ha servido para nada. Y creo que con la llegada al gobierno del presidente Petro en Colombia, de la vuelta de Lula en Brasil, han mejorado las condiciones para resolver el conflicto, porque tanto tiempo, demasiados, dentro y fuera de Venezuela, han soñado con una solución externa, con un milagro, con una invasión de Estados Unidos, con alguien de afuera que les resuelva el problema. Y no ha venido, y para bien. Tenemos que, perdón, muy breve, la acotación. Si los venezolanos lograran votar, recordamos, y eso es lo que decía el colega Oscar, el 20% de Venezuela está afuera. El 20% puede decidir. Muy bien. Bueno, y el 45 o 50% de los puertorriqueños, el 30% de los salvadoreños, eso es un fenómeno no tan ajeno, eso no es un caso aparte. Venezuela es un caso aparte, pero no en ese detalle. Eso se le mide un poco con otra vara, dice tú, de Venezuela, injustamente. Bueno, libertad de prensa es un tema delicado y es controversial porque, y lo voy a contar a continuación, me voy a tomar un momento, perdón, porque ¿qué dicen los datos sobre libertad de prensa disponible? 142 diarios, hoy quedan solo 20. Entre el año 2009 y 2020 cerraron 180 emisoras. A nivel nacional, la mayoría de los 22 canales de televisión están en poder del Estado y solo en el año 2021 fueron bloqueados 68 dominios de Internet, 45 medios de comunicación, 8 portales políticos, 3 organizaciones de derechos humanos. Termino un poco la lista que tengo y voy a donde mi colega Oscar Schlenker. Y sin embargo, Oscar, pese a esta lista que cito, nosotros, tú y yo, con este panel podemos hablar libremente, contigo desde Caracas. Y aquí la pregunta, hablando de libertad para informar, ¿cómo ha sido tu experiencia como corresponsal de Deutsche Welle en estos 10 años? ¿Has tenido libertad? ¿Has estado en peligro? ¿Tienes que autocensurarte para hacer tu trabajo? Sí, bueno, con mucho respeto. Uno dice la verdad con mucho respeto, cuidando mucho las palabras que uno utiliza. Sí, hay momentos donde uno se tiene que autocensurar. Como bien dice, aquí han dejado de operar muchos medios, otros han sido expulsados. La situación del país también ha obligado a muchos periodistas, a muchos colegas a irse del país. Afortunadamente, pues yo tengo y le doy las gracias a Deutsche Welle de poder seguir informando desde aquí. Pero se han visto muchas dificultades para los periodistas aquí. También porque uno tiene que pues, aguantar todas las deficiencias que hay en los servicios de agua, de internet, de electricidad que hemos visto. Y también la crisis económica ha sido bastante fuerte para el gremio como tal. Muy breve, se nos va el tiempo, no pero solo eso. Muy breve, ¿qué pasa con las organizaciones civiles? Porque tú también estás en comunicación con ellos. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, muchos periodistas hemos tenido que buscar trabajo en organizaciones de la sociedad civil, en fundaciones y en otras instituciones. Así que ha sido complicado porque hay una nueva ley que se está discutiendo para buscar controlar más a las organizaciones de la sociedad civil. Y nosotros, los periodistas, también utilizamos a las organizaciones de la sociedad civil, que son las que han llenado el vacío de todo este oscurantismo informativo y de cifras que el Estado no está proporcionando. Este vacío que se han llenado al investigar y levantar datos, cifras, estadísticas, es muy importante para el trabajo del periodismo, porque nosotros necesitamos esa información para poder tener credibilidad, para poder balancear las noticias. Sin cifras y datos es imposible medir la situación o hacer balance de cómo está la sociedad y la crisis como tal. Entiendo, Oscar. Tenemos que avanzar. El llamado socialismo del siglo XXI, un concepto ideológico que Hugo Chávez acuñó y luego quiso también articular a nivel regional. En la época de bonanza, de materias primas, hubo emotivos discursos, hubo fotografías oficiales con sus presidentes amigos y aliados de aquella época. Y aunque su idea de revolución bolivariana para el cono sur no prosperó, sus postulados, para muchos, hoy siguen plenamente vigentes. La llamaron la marea rosa de Latinoamérica. Partió con un recién llegado Hugo Chávez en el 98 y de a poco fue expandiéndose por la región. Con los años, Chávez impulsaría en Venezuela una revolución bolivariana y luego promovería las ideas de un socialismo del siglo XXI. Otros gobernantes de izquierda como Rafael Correa en Ecuador, Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia y Lula da Silva en Brasil adoptarían más tarde este enfoque acorde a sus realidades. Tras la muerte de Chávez en 2013, Maduro quiso continuar con su legado, pero la marea comenzó paulatinamente a bajar y en los años siguientes la derecha volvió al poder en la mayoría de los países de la región y el chavismo empezó a perder fuerza. Hoy el socialismo del siglo XXI ya no es tema en las grandes conferencias de América Latina. Y los nuevos líderes progresistas son más cautos en su apoyo a Maduro. ¿Expiró el tiempo del chavismo? Y queremos hacer esa pregunta a nuestro colega de Deutsche Welle, Johan Ramírez, por Dios, perdóname, experto además de política latinoamericana. Estuvo Johan trabajando 2 años de corresponsal en América Latina y puedes hablar algunas cosas con mucha propiedad respecto a lo que te quiero preguntar. ¿Es verdad, como plantea nuestro informe, Johan, expiró el chavismo así como lo conocemos, o acaso esa revolución bolivariana ha sido presente también en la política pública, en la comunicación política en América Latina? Yo diría que expiró, yo diría que se transformó, y se transformó por las consecuencias, por las condiciones económicas que cambiaron, no porque Chávez murió, ¿no? Creo que la crisis de los commodities, la caída, el desplome abismal de los precios del petróleo hicieron que el chavismo tuviera que transformarse, es decir, que no tenía el músculo económico que tenía antes, con el que podía financiar enormes proyectos sociales que creaban empleo, que ofrecían subvenciones, y eso generaba una falsa sensación de popularidad, de respaldo popular. Exactamente. Entonces creo que ha tenido que transformarse, y con una Venezuela ahora empobrecida, pues el resto de los países latinoamericanos que antes ofrecían un apoyo ciego a Hugo Chávez, ahora pues ese apoyo es condicionado. Y han tenido también que moderar el discurso. Entonces, ahora Brasil es un ejemplo fantástico de esto. El Lula que tenemos hoy no es el Lula que convivió con Hugo Chávez en el gobierno cuando Lula estaba en Brasil. De manera que ese chavismo, esa izquierda latinoamericana ha ido transformándose, pero no por la muerte de Hugo Chávez, sino por las condiciones económicas que los han obligado a transformarse. Pragmatismo político, apunta a Johan Ramírez, y sin embargo lo pregunto a Gina Bellecam, la vindicación de los derechos sociales, los derechos civiles, por sobre el modelo de mercado, el antiimperialismo, el anticolonialismo, son cosas que realmente están presentes, muy presentes en campañas políticas, en organizaciones civiles, en la vindicación del ideario de Hugo Chávez. Y aquí la pregunta, ¿cómo se explica que pese a todo lo que ha pasado también siga existiendo esa consigna con tanta fuerza en América Latina? Bueno, los problemas siguen existiendo, los problemas que encontró Chávez cuando asumió el poder y que parecía poder resolver, por lo menos por un tiempo, gracias a la bonanza petrolera, ha logrado en ese momento logros verdaderos que echaron raíces fuertes también en Venezuela y que
también en el resto del continente se vieron. Yo lo viví en Bolivia, yo lo vi en Ecuador también. Proyectos sociales financiados por el chavismo, por el Estado venezolano, por el bolsillo de los venezolanos al final, para hacer proyectos de cooperación de desarrollo que al parecer otros no hicieron. ¿Quiénes operaron de los ojos a los bolivianos que en su vida hubieran tenido el dinero para eso? Médicos cubanos con dinero venezolano. ¿Por qué nadie más lo hizo antes y después? ¿Es la injusticia social, es la ausencia del Estado lo que sigue? La ausencia del Estado, por lo menos para las capas más necesitadas, y entonces es lógico que eso crea unas ilusiones fundamentadas o no, y sin el factor económico no son sostenibles, pero que eso crea ilusiones. Eso me parece lo más natural del mundo. Nos quedan 3 minutos de programa, respuestas muy cortitas. Estados Unidos ha prolongado ese decreto para declarar a Venezuela como un país que amenaza la seguridad interna del país con todo lo que significa. Sigue el embargo y, sin embargo, la guerra en Ucrania devolvió a Venezuela o al régimen de Maduro de nuevo al ruedo internacional. Pregunta, ¿les parece a ustedes que esa va a ser la línea? ¿Vamos a tener que acostumbrarnos ahora a Nicolás Maduro en la trastienda internacional? Yo creo que con esa llegada al poder en América Latina de varios gobiernos de izquierda, prácticamente todos, ¿no?, que han girado a la izquierda nuevamente, yo creo que eso le da a Nicolás Maduro un colchón de muchos años, todavía allí, más allá de que haya negociaciones o no. Yo creo que esas negociaciones no llegarán a ningún lado y que no habrá realmente una transición de poder democrática y pacífica como Pero el gobierno se de espera. Boric se ha alejado bastante de Se ha alejado, pero ¿qué tanta presión puede hacer el gobierno de Boric? Sí, yo no le daría tanto a los gobiernos de América Latina. Bueno, Centroamérica sigue siendo derecha y va peor, pero es más que todo por la presión y por el interés que tiene Estados Unidos. De nuevo, hay presencia de grupos armados en Venezuela y uno de ellos son de Rusia. Y creo que esto va muy de la mano con lo que Estados Unidos quiere tomar. ¿Quieres agregar algo muy breve? Creo que mucho depende de los venezolanos mismos, de la oposición venezolana. Si una vez lograra ponerse de acuerdo y formular una alternativa en serio, un proyecto que también explique qué pasa con los intentos de reformas sociales del chavismo una vez que no esté más en el poder el chavismo. Entonces la oposición venezolana tiene mucho que decir en eso también. Sí logra ponerse de acuerdo. 1 minuto y medio para el cierre del programa y vamos a hacer la pregunta que nos convoca en esta edición. Y quiero ir naturalmente a hacerle la palabra a mi colega Óscar Schlenker Chávez. Óscar Schlenker Chávez y su revolución bolivariana, ¿derrota definitiva o transformación? Bueno, si estamos hablando aquí 10 años después de Chávez, pues entonces no fue una derrota. Óscar Schlenker, aprovecho de despedirte. Muchas gracias y muchas gracias por todo tu trabajo. Un reconocimiento, un abrazo. Y queridos, muy breve, ¿derrota o transformación? No, yo creo que el chavismo de hoy sigue la línea chavista de Hugo Chávez, que era la destrucción del Estado para instalar un régimen autoritario. ¿Derrota sigue transformándose? Agotamiento de la revolución. Derrota es otra cosa para historiadores. Gina Bellecam, Johan Ramírez, Ana María Hernández. Mariana, muchas gracias por venir y muchas gracias a ustedes por también participar junto a nosotros. Escríbanos @afondo@w.com. Soy Jenny Pérez. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.